¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches o a la hora que estén viendo este podcast que nosotros estamos haciendo en vivo porque, bueno, pues si hay por ahí algún comentario o hay alguien que quiera participar, pero de lo contrario, pues lo podrán escuchar o ver grabado, pues en cualquier lugar donde vean y escuchen podcast. Mi nombre es Saúl de la Fuente y hemos nombrado este podcast como Conciencia 818 precisamente porque vamos a buscar desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, pues hablar, ahondar acerca de la conciencia, qué es y cómo desarrollarla. ¿Esto para qué sirve? Pues para aplicarlo a la vida diaria, para llevarlo a la vida práctica, para mejorar mi vida, mis relaciones, para mejorar todo lo que estoy buscando, trabajar y encontrar pues los resultados, pero desde una perspectiva más profunda. Con mucho gusto te saludo, Azu. ¿Cómo estás, Azu Darshana? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, emocionada, muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Pues ya tiene mucho tiempo, ya más o menos 4 años, que fue nuestra última, más o menos, de nuestras últimas transmisiones. Y me siento feliz, me siento muy emocionada de poder nuevamente estar con ustedes, pues para poder platicar la conciencia, temas espirituales, temas que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo de conciencia. Temas que tienen que ver con el desarrollo de conciencia, así es. Y precisamente hablando de eso, platícanos, Azu, ¿qué es para ti la conciencia? Uy, qué rápido entramos al tema. Pues mira, a mí la conciencia, para mí desde mi punto de vista, es algo que las personas creemos o tenemos como que cuando estoy en un estado de automático y en un estado de observar lo que yo ya, es como ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una conciencia despierta, cuando una persona tiene o también cuando desde esta parte de conciencia, hablamos de alguien que tiene o desarrolla una forma de ver las cosas mucho más desde el corazón, desde mi punto de vista, desde el corazón, desde esta conexión de lo que yo hago afecta a los demás. Y también tiene que ver la conciencia con todas aquellas cosas, situaciones que nosotros vivimos, de la toma de decisiones que hacemos cada día. Y cuando tenemos una conciencia más abierta, cuando tenemos una conciencia más elevada, pues hacemos las cosas o realizamos o pensamos siempre con el bien hacia el otro o hacia la humanidad, no solamente pensando en mi beneficio propio, sino al de todo mundo. Así es, Azu. Y platícanos precisamente en esto de la conciencia y del trabajo que estás hablando. Pues en este tiempo, como bien decías ya hace un rato, que no hacíamos una transmisión o un podcast similar, ¿qué has hecho precisamente? ¿Cómo estás trabajando tú la conciencia? ¿Qué has desarrollado? ¿Qué has estudiado? ¿Qué compartes con la gente que nos sigue? Pues yo estoy compartiendo la conciencia desde un aspecto de cómo cada uno nos conocemos. Si no nos conocemos, si no sabemos cómo pensamos, qué son las cosas que nos duelen, nuestros dolores, nuestra forma de ser, no podemos cambiar o actuar de formas diferentes si no tenemos primero esta base de cómo me conozco, cómo yo soy como ser humano, qué me enoja, qué me pone triste, qué es lo que hace que yo sea, en este ejemplo, yo, pues Azu, ¿no? ¿Qué hace que Azu sea Azu? Su forma de ser, su forma de pensar, su condicionamiento social, su condicionamiento de valores, todo esto hace que Azu sea Azu. Entonces, yo lo que les estoy enseñando actualmente o estoy ayudando a cada uno es empezarse a conocer desde todos estos aspectos, desde todos estos conceptos. Primero desde el yo, desde cómo tú te percibes y luego cómo los demás te perciben y además también cómo cada uno tenemos
esta forma de darnos nuestro sentido de pertenencia de nosotros, y cuando nosotros tenemos esta idea de pertenencia, cuando nosotros sabemos quiénes somos, pues realmente es algo que nos ayuda a realmente abrir esta conciencia. Así es, cuando realmente sabemos quiénes somos, comentas, y ese es un tema muy interesante y pues un tema complejo porque es precisamente descubrirlo, descubrir quién soy. Y saludo también a Vero Salgado Rodríguez. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenas noches, un saludo para ti también, Vero, y pues la gente que se incorpore, platíquenos qué es para ustedes la conciencia, qué es ser consciente precisamente. Y entonces, Azu, pues siguiendo con ese tenor de lo que nos compartes, ¿qué sería para ti, o más que qué sería, cómo podríamos saber quiénes somos? Pues yo creo que cuando empiezas a darte cuenta de cuáles son tus dolores, cuáles las cosas que en ti están siendo tanto positivas como negativas, y no te criticas ni te juzgas, cuando puedes ser en equilibrio y cuando empiezas a darte cuenta qué es lo que realmente te está agradando de ciertas situaciones y que otras cosas te desagradan, yo creo que eso es empezarte a conocer y empezar a entrar en esta conciencia. Yo creo que son como pedacitos, como ir develando, es como armar un rompecabezas que cada uno vamos teniendo, pero a veces nos faltan piezas que no las tenemos conscientes, están totalmente en el inconsciente, y entonces a veces hay que echarse unos chapuzones ahí en el inconsciente para encontrar esa piececita, para darte cuenta cuáles son tus push button, cuál es lo que te agrada y qué es lo que te ayuda a ser mejor. Y cuando empiezas a detectar todas estas cosas, por supuesto que empiezas a poder darte o empezar a poder cambiar en ti todas estas cosas, porque ya sabes perfectamente qué es lo que te gusta, cómo te gusta. Si ya sabes que, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo este año, dentro de mis propósitos, estoy trabajando mucho los objetivos y estoy tratando de hacer hábitos positivos en mi día a día. Un ejemplo tan básico como el tomar agua, ¿no? Yo lo que estoy haciendo actualmente es, tengo ahí mi alarma en mi calendario de Google, y me pongo tomar agua. Todos los días así pongo. Y entonces, esto que antes no lo hacía, que pues por cuestiones de que se te va el día, y ahorita que he empezado a tomar agua, siento que ya hasta despierto como que con sed, y como que esto hace que yo me siento más ligera, siento que mi digestión es mucho mejor, y este pequeño cambio tan diminuto, pues ahora hazlo en otras cosas, ¿no? Y este pequeño hábito de tomar agua lo estoy conectando con otro hábito de escribir un agradecimiento, bueno, tres agradecimientos diarios. Entonces estoy tomando mi agua y estoy escribiendo en mi libretita estoy haciendo un diario de agradecimiento. Todos los días escribo qué agradezco el día de hoy. Claro, el agradecimiento que es tan importante. Leslie dice, buenas noches, ¿cómo estás, Leslie? Platíquenos, Vero, Leslie. Y bueno, si no lo ven en vivo, lo ven grabado, déjenos ahí en la caja de comentarios, ya lo leeremos en nuestra siguiente transmisión, nuestro siguiente podcast. ¿Qué es para ustedes la conciencia? ¿Qué es ser consciente precisamente? Hablando, por ejemplo, ahorita de hábitos, habla de agradecimiento, ¿no? De temas que son importantes, que son interesantes y que son necesarios. También como Ofelia Peña, que nos saluda. ¿Cómo estás, Ofelia? Un saludo con mucho cariño. También platíquenos ustedes desde su perspectiva, ¿qué significa ser consciente? O sea, cuando yo hablo de la conciencia, hay muchas formas en la que podemos encarar este tema. Desde luego está la conciencia de cuando ahorita, por ejemplo, que estamos platicando,
y entonces estoy consciente. ¿Por qué? Pues porque no estoy dormido, porque estoy consciente, porque estoy con mis 5 sentidos aplicados a esto que estamos haciendo, en este caso, pues entablar este diálogo. Pero eso, claro, bueno, pues es una forma de ser conscientes o de estar conscientes, pero a la conciencia a la que referimos está asociado con la parte de eso que comentaba, quién soy, o sea, qué tan consciente estoy de mí mismo, qué tan consciente estoy de lo que soy. Desde luego, cuando hablamos de eso, empezamos desde el aspecto de lo más superficial, es un proceso intrínseco, vamos de lo más superficial y de ahí vamos hacia adentro. Entonces, claro, lo más superficial, pues es lo que podemos palpar con nuestros 5 sentidos. Entonces decimos, bueno, ¿quién soy? Pues soy el ego, ¿no? Y empiezo a descubrir y empiezo a enumerar las características que tiene mi ego, desde lo más común o desde lo más fácil de observar, que si soy poblano, que si soy hombre, alto, chaparro, gordo, flaco, feo, guapo, etcétera. Que además esa descripción que hago de mí mismo, esa autodescripción, pues está fundamentada en la información que he recibido desde antes incluso de nacer, pero bueno, sobre todo afirmándola en el momento en que empiezo a percibir esa información de los demás. Y a partir de ahí empiezo a definirme, a describirme quién soy. Esa es la parte más superficial, pero a partir de ahí hago conciencia, o sea, cuando empiezo a describir, bueno, ¿qué es lo que creo que soy? ¿Cuáles son las características que he definido para mí mismo? Porque a partir de eso es como voy generando esas creencias, y las creencias unidas unas con otras, pues conforman un sistema de creencias y eso es lo que va a definir mi vida. Si sigo profundizando, si sigo haciendo este camino intrínseco hacia adentro, entonces voy a descubrir cada vez más aspectos que sí, en un principio se relacionan con ese ego, con ese yo, pero que van descifrando y que van describiendo ya aspectos que conectan más con el alma, que es la parte de esa conciencia que está un pasito más adentro de lo que vemos como el ego, la personalidad. Y entonces ahí ya conecto con situaciones más importantes, con situaciones más definitivas o definitorias de lo que es mi vida, como por ejemplo las emociones. Algo tan sencillo como eso, empiezo a ver qué es lo que siento, cómo me siento en este momento. ¿Cuántos de ustedes, cuántas y cuántos de ustedes que nos están siguiendo en este momento, están conscientes de lo que están sintiendo? Obviamente cuando me enojo, obviamente cuando hay algo que me inquiete, pues es más fácil verlo, ¿no? Bueno, no es que sea más fácil verlo, es más fácil sentirlo, o sea, me doy cuenta porque estoy sintiendo una serie de emociones, pero si no estoy en este proceso de autoconciencia, que es de autoconocimiento, entonces voy a sentir, pero no voy a saber descifrar lo que está sucediendo. O sea, siento las consecuencias del enojo, pero no estoy yendo hacia adentro para observar ese enojo, para permitirlo y para saber qué es lo que está sucediendo dentro de mí. Y eso ya es una capa más profunda como la cebolla. Y si seguimos introspeccionando, bueno, pues en algún punto, desde luego, pasamos por diferentes cuerpos, como el cuerpo mental, como el cuerpo causal. Para esto ya pasamos por los cuerpos energéticos, desde luego, y llegamos finalmente al espíritu. Claro, ahí ya estamos hablando de un nivel muy profundo de introspección, pero es iniciar desde el lugar y desde el punto en el que estamos. Ese es un proceso importante, ese es un proceso que tanto estamos acostumbrados a hacer, porque a partir de ahí, a sus amigas y amigos que nos siguen, a partir de ahí, esto se va a ver reflejado en qué, pues obviamente que en lo que me pasa, en mi conducta, en mi salud, en mi economía, en mis relaciones, etcétera. ¿Sí? Si yo empiezo a conocerme y a darme cuenta cuáles son mis push buttons, cuáles son mis creencias, qué estoy sintiendo, cómo estoy pensando, cómo estoy reaccionando, entonces puedo tomar conciencia primero, obviamente, y eventualmente dominio de todas estas situaciones que suceden en mi experiencia vital. Y por ejemplo, dice Ofelia Peña, para mí la conciencia es ser responsable de tus acciones. Por lo tanto, trato de respetar a los demás porque así me respeto a mí mismo. Entonces, un poco lo que estamos diciendo es, o sea, al final del día, si yo me conozco, si yo me observo, si yo estoy en el proceso de autoconocimiento,
entonces puedo ser responsable de mis acciones. O sea, ser responsable significa responder. Entonces puedo responder a mis acciones, porque cuando no estoy consciente, cuando solo estoy reaccionando de manera involuntaria, no sé, o sea, pasa algo, me enojo, pero simplemente reacciono, ¿no? Y entonces te grito, no sé, te regaño, te insulto, o alguna cosa física, ¿no? Claro, porque no estoy consciente. Entonces dejo que mi amígdala tome dominio de mí y bueno, pues mis acciones van a ser total y absolutamente a partir de un instinto de supervivencia. Entonces lo que dices, Ofelia, pues es fundamental, porque para poder respetar a los demás y por ende, como bien dices, respetarte a ti misma, claro, necesitas ser consciente, ¿no, Azu? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que, y ahorita que estabas expresando todo esto de la conciencia, se me vino la pregunta, ¿cómo esta conciencia la podríamos explicar o implementar desde el aspecto de la magia, desde el aspecto espiritual? Yo sé que como que cada persona tiene como una explicación, pero ¿cómo lo podríamos conectar con esta parte de la magia que hay en cada uno y no desde la magia de esta que decimos de que te saco la carta, no, desde esta magia, desde esta parte espiritual, desde esta parte que es intangible, por llamarlo así? Pues precisamente hablando de magia y de cartas, pues lo que me dices me traslada a precisamente la carta número 1 del tarot, que es el mago. Precisamente. Okay. El mago, bueno, ya sabes, Azu, amigas, que cada quien interpreta pues como puede, como quiere, como sabe, como Dios le dio a entender, o bueno, pues en base a su estudio, a su preparación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso representa el mago, precisamente el principio. El mago para mí representa todas las posibilidades, ya obviamente dependerá del tarot que uses, si es Marsella, si es Rider White, etcétera, pero por ejemplo, si vemos el de Marsella, pues que tiene su mesita, y en sus mesitas tiene herramientas. Entonces, claro, las posibilidades, las herramientas, precisamente para ser ese medio que va a llevar a la manifestación la energía vital, el espíritu, como cada quien le quiera llamar. Claro. El chi, el ki, etcétera. Es decir, esa energía que nos crea, que nos da vida, ese soplo divino, ese espíritu, que lo llevamos a la manifestación a través de una mente. La mente, tiene que haber una mente, una conciencia que precisamente tome la energía y la lleve a la manifestación, como una televisión, por ejemplo, o un celular toma la información, en el caso de la televisión, pues toma la información que está en el aire, ¿no? Hablando de los canales locales, que eso ya quizás es un ejemplo muy viejo ya para las nuevas generaciones, pero todavía existe la televisión, todavía se usa la antena. Entonces, ¿qué hace la antena? Toma la información y la televisión decodifica, ¿no? De alguna manera, bueno, si lo ponemos más moderno, pues un celular, ¿qué hace? Pues la baja la información de internet o de la red, de la web, y entonces ya tiene los mecanismos para decodificarla y pues te pone lo que estés sintonizando en tu pantalla. Bueno, pues eso es la conciencia. La conciencia es información, pero luego hay que proyectarla. Entonces eso le podemos llamar magia, por eso es el mago, porque es la magia. Obviamente ahí entra la intención y para esta magia se requiere la conciencia que crea y el ser consciente de esto, porque de todos modos estás creando y manifestando, pero si no lo haces de manera consciente, pues no sabes ni qué está pasando con tu vida, ¿no? Y solamente ves el resultado y si no te gusta, te enojas o te sientes mal, pero no sabes cómo corregirlo y ese es el proceso de la magia. El mago también, por ejemplo, si nos vamos al Rider White, al Rider White Smith, pues ahí vamos a ver precisamente cómo el mago señala eso, ¿no? Finalmente el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, tomas esa energía y la llevas a la manifestación. Dice Vero, la conciencia puedo entenderlo como el conocimiento de lo bueno o lo malo, lo positivo o lo negativo de cada persona
que le permite conocer o enjuiciar. Es que eso, Vero, y luego dice, corríjanme, porfis. Pues con gusto. Con gusto te vas a corregir y a poner una calificación a tu comentario. No. Sí. Es que eso precisamente, Vero, es lo que nos han enseñado. Yo no digo que esta definición esté mal o esté bien, porque no hay una verdad absoluta. O sea, si para ti, Vero, eso es la conciencia, pues está bien. O sea, al final del día, para ti eso es la conciencia. Pero yo considero, ahorita Su nos dará su opinión, que esta es la forma en la que nos han educado, por no decir adiestrado también. O también ya, si entramos desde un aspecto dogmático, a definir eso. O sea, ser conscientes es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero entonces yo te pregunto, Vero, y qué bueno, y gracias por tu pregunta, porque nos permite ampliar el panorama, nos permite ampliar el tema. Yo te pregunto, Vero, y insisto, las personas que nos ven en vivo y los que nos vean grabado, nos escuchen, déjenos ahí el comentario, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? O sea, analícenlo, chicas, amigos, ¿qué es lo bueno? O sea, si la conciencia es el conocimiento de lo bueno o lo malo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque, por ejemplo, Vero, si tú eres católica, pues tú vas a tener una lista de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero esa lista, ¿de dónde viene? ¿De la Biblia? ¿Del credo? ¿De quién? ¿De dónde viene esa lista? O sea, ya sé, si entramos en el tema dogmático, me van a decir de Jesús, ¿no? Me van a decir de Dios. Los 10 mandamientos vienen de Dios. Bueno, pero ¿en verdad vienen de Dios? Obviamente eso ya es un tema quizás muy profundo, que a lo mejor... Muy fuerte. Puede ser muy fuerte para muchas personas. Sí, claro. Tampoco se trata de que cambiarle su fe. Digo, si tú crees que viene de Dios, está bien, es muy válido y respetable. Pero al final del día, pues uno crece en conciencia cuando escucha otras ideas, cuando escucha otras opiniones. Puedes tomarla o no, ¿no? Porque pueden ser tonterías, ¿no? Gibberish. O te puede ayudar a hacer una reflexión de tu propio sistema de creencias. O sea, al final del día, alguien te dice esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿sí? Si tú eres católica, lo que para ti es bueno o malo, para un musulmán puede no serlo. Claro. O para un cristiano, o para un testigo de Jehová, o para un mormón, etcétera. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Dependiendo de quién. ¿Sí? O del espejo, ¿no? Como dicen, con la lente con el que se mira también. Con que se mira, claro, exactamente. O salgámonos del tema espinoso de las religiones, simplemente vayamos a lo que son las regiones. Lo que para nosotros, como mexicanos, y lo podemos ampliar más como personas que somos de Occidente, lo bueno y lo malo puede ser muy diferente a personas que viven en Oriente. O sea, claro. puede haber cosas que para nosotros estén mal y para alguien que vive en otra zona del mundo esté bien. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿No? Yo creo que la conciencia tendría que estar más atrás o más adentro todavía del conocimiento de lo bueno y lo malo. O sea, creo que la conciencia sería observar tu juicio de lo bueno y lo malo. Claro, claro. Esa podría ser la conciencia. O sea, que yo creo que esto es bueno, porque es lo que me enseñaron, porque es lo que me dijeron, porque es donde me eduqué, porque es lo que vi, ¿sí? Porque cada semana me lo decían, porque mis papás me lo dijeron, porque en la escuela me lo dijeron, porque en los medios de comunicación con los que crecí me lo dijeron, y entonces me dicen que esto es lo bueno. Entonces, cuando yo soy inconsciente, solamente tomo esta información y la ejecuto. Y entonces voy juzgando a todo mundo, ¿no? Todo el mundo es malo. Como un dedo, ¿no? Así como que acusador, ¿no? Y como que también luego colocamos a Dios como pensamos en esto de la conciencia, ¿no? Que pensamos que Dios es un ser que está en una nube señalando con su dedo y diciendo lo que debes o no debes de hacer, ¿no? Exactamente, sí, o sea, finalmente creemos esta información, la hacemos parte de nuestro sistema de creencias y entonces hacemos este juicio, pero la conciencia en un principio iría más allá de eso, iría en hacerme consciente de mis juicios.
en hacerme consciente de mis creencias. Yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es malo. ¿Por qué? Porque alguien me lo enseñó. Yo creo que esa persona está mal. ¿Por qué? Porque va en contra de mi criterio. Entonces, por eso la juzgo como mal o bien. No significa que no tengamos un sistema de creencias, no significa que no tengamos una moral, no significa que no tengamos un criterio o un sistema de valores. Simplemente es hacerme consciente de, o sea, para mí esto es bueno, pero no significa que porque para mí es bueno, sea bueno para todos. No significa que para mí esto es malo, sea malo para todos. En mi moral, en mi ética, en mi sistema de valores, en mi sistema de creencias, yo considero que esto está mal. Por ejemplo, el famoso tema que es muy fácil o muy común de ver, ¿no? La poligamia. La Sí, poligamia en muchas culturas está bien, no es ni amoral o inmoral, mejor dicho, no es, no es malo, no te vas al infierno, no te castiga Dios, ¿no? Sin embargo, para otra cultura, culturas como la nuestra, pues está mal. Y para una religión, pues es pecado, ¿no? Sí, claro. Y para unas zonas de la ley, pues es hasta penado, ¿no? Sí, sí. No tal cual, pero sí, sí, o sea, no por tener muchas parejas, pero sí si te casas, con, o sea, porque eso ya sería ilegal. ¿Sí me explico? Y entonces en un lugar está bien visto y en otro lugar es hasta ilegal. Sí, claro. Entonces, ¿es bueno o es malo? Dependiendo el lugar, la persona, la cultura, el entorno, desde dónde lo haces, cómo lo haces, por qué lo haces, para qué lo haces. Y bueno, a lo mejor para mí, desde todo este proceso, está mal. Pero eso no significa que si conozco a alguien que lo hace y están a gusto y son felices, los voy a ver así como, híjole, pecadores, ¿no? O, sí. Están re mal esos cuates, o esa familia, ¿ya viste? ¿Ya viste? O sea, viven todos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo no lo haría, pero no por eso quiere decir que el que lo hace está mal. No sé si me explico. Entonces ahí es la parte donde yo me hago consciente de mis juicios, me hago consciente de la información que yo manejo y ya haciéndolo consciente elijo. Sí, efectivamente, esta creencia a mí me funciona, ¿no? La monogamia me funciona, ¿no? Sí. Oye, no? ¿cómo crees que podríamos llegar a ese punto de lo que estás comentando, ¿no? De esta conciencia que tal vez para unas personas sea bueno o malo desde esto, pero cómo nosotros como personas podríamos tener este punto medio, por llamarlo así, de que, no sé, me voy a un caso más extremo, ¿no? Matar. Que para unos dice pues que si fue en defensa propia, que si está mal, etcétera, ¿no? Y cómo podríamos nosotros, como personas, llegar a ese punto de no juicio y que esta conciencia se una a esta corriente de unidad. Pues yo creo que tendríamos que entender que, para empezar, qué es el juicio. Sí, o sea, claro. A veces también, ¿no? Como ponernos de acuerdo en los conceptos, porque digamos que el juicio que no te hace bien es el juicio donde tú crees que tu opinión es la verdad absoluta, por consecuencia tu juicio es condenatorio, ¿no? Como un juicio, ¿no? Te paras ante el juez o ante un juzgado y dices culpable, ¿no? Bueno, ese juicio no te hace bien porque tú ya estás determinándolo de esa manera. Ahora, el juicio desde el criterio, desde el tengo un criterio, tengo una opinión, ¿no? Bueno, eso también es una forma de juicio, ¿no? Al final estás teniendo un juicio en tu cabeza. El tema es, volvemos a pues sí, a la parte fundamental de esto, ¿no? La conciencia, ¿sí? O sea, al final del día es darme cuenta de dónde estoy, con quién estoy. Y usaste una frase clave, conciencia de unidad, o sea, somos una comunidad, una sociedad. O sea, por ejemplo, si yo considero que la poligamia está bien, ¿no? Pero vivo en una sociedad donde es ilegal, pues yo necesito respetar la ley, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, tampoco voy a imponer mi voluntad sobre algo mayor como sería eso, ¿no? Pero claro, yo puedo tener mi criterio.
y a partir de ahí yo puedo generar mi propio punto de vista o desde esa perspectiva ese tipo de juicio. Entonces Sí, tiene claro. que ver con el respeto del lugar en el que estás, de la posición, y todo llevarlo hacia adentro a sus amigas, porque al final del día no se trata de ir al mundo a convencer a nadie, o sea, no se trata de llegar y decir, bueno, a ver, ustedes polígamos están mal, o los polígamos, Claro. a ver, ustedes monógamos están mal. Sí, 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 sí. Es respetar que cada quien pues va a vivir y mientras no Ujú. obligues a nadie, ¿no? Porque ahí ya Sí, sí, estamos sí. entrando en un tema donde ya estás transgrediendo, ¿no? Pero si todos están de acuerdo, bueno, pues eso ya es la libertad que cada quien tiene. Por ejemplo, dice Ofelia Peña, la conciencia en la magia es vital, te defines si creas energía positiva o energía negativa, porque la energía en sí es una dualidad, es la conciencia quien la define. Pero al final de cuentas, Ofelia, amigas, la energía lo que buscará siempre, o lo que busca siempre es el equilibrio. O sea, volvemos al tema, cuando hablamos de positivo o negativo, ya estamos balanceando podríamos llamar la báscula, o pues sí, la balanza, hacia uno de los dos polos. Al final la energía va a buscar el equilibrio. Y ese es otro tema que nos han enseñado mucho. Siempre piensa positivo. Es que una cosa es optimizar una situación y una cosa es balancear, por ejemplo, sí, pues claro que si todo el tiempo estás pensando calamidades y lo que llamamos negatividad, pues claro que estás en ese polo y pues puedes atraer o manifestar eso. Pero tampoco puedes solamente, vamos, para empezar es imposible, solamente estar en un pensamiento positivo es imposible, porque los peligros, el miedo, tiene una razón de ser y de existir, Ujú. precisamente te avisa de que algo puede ser Ujú. peligroso. Y eso es un pensamiento negativo, o sea, el problema no es el pensamiento negativo, el problema es el desbalance, el desequilibrio. Te la pasas en ese polo negativo, pues entonces ahí generas esa distorsión. Entonces ahí está esa parte, no sé tú, Azu, cómo lo veas. Sí, yo creo que esto es un punto que la mayoría de las personas lo tenemos como creencia, no tanto como aprendizaje, porque sí que agraciado o desgraciadamente, bueno, si me refiero aquí, México, en este punto, pues hemos sido eh, bombardeados con estas creencias católicas, ¿no? Judío-cristianas, en los cuales hay mucho de bueno, malo, está mal, que Dios te va a castigar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si nos fuéramos a la parte de los abuelos, en la parte de nuestros antiguos moradores, toltecas, mayas, náhuatl, todos estos culturas que estuvieron aquí, que siguen, pues realmente el concepto de conciencia es muy diferente. Ellos lo tienen mucho más claro en el concepto de unidad, en el concepto de que todos estamos conectados, en que por eso se llama o se dice, ¿no? Que tienes que tener un rostro verdadero para tener un corazón sabio. Cuando tú tienes un corazón sabio, tienes un rostro verdadero, porque se refieren a esta parte de cómo las personas se ponen máscaras, cómo se colocan personajes que no están demostrando realmente lo que son o lo que realmente está dentro de ellos. Entonces, cuando tú realmente consigues o entiendes este corazón sabio, este corazón de yo, desde lo que yo siento, voy a procurar tener una relación, y no solamente con otro ser humano, sino con todo, con la naturaleza. Por eso, así que los antiguos abuelos lo que hacían era tener esta congruencia con los elementos. Todo tenía vida, los elementos tenían vida, todo tenía espíritu, todo tenía una razón de estar y de ser. Y por eso es cuando nosotros lo queremos transformar a esta parte o a este pensamiento cristiano, pues es bien complicado, es muy difícil, porque es como también estaba leyendo el otro día un pequeño fragmento de un abuelo cherokee que le decía, ¿no? Que cuando estaban peleando las tierras en Estados Unidos, por supuesto, de pues los refugios, no es cierto, se llaman se me fue la palabra, pero bueno, ahorita regresa.
Cuando las reservas, ya me acordé, cuando esto de las reservas, ¿no? Y entonces el abuelo decía, pues, ¿cómo voy a decir que esto me pertenece si a mí no me pertenece nada, ¿no? ¿Cómo voy a hacer decir que soy dueño del agua? ¿Cómo voy a decir que soy dueño del árbol? ¿Cómo voy a decir que soy dueño del bosque, del venado, del búfalo? Si eso me lo da la naturaleza, me lo da el espíritu, el gran espíritu que mora en mí, que mora en todos. Yo no puedo ser o ser dueño de algo si yo soy y pertenezco a toda esta naturaleza. Entonces sí es como complicado cuando hablamos de todo esto en lenguaje cristiano, católico, pues no sé, cualquier religión que quieran llamarle, porque siempre va a ser sectaria y siempre va a ser como muy en un concepto de desde lo que yo creo y desde lo que yo creo y conozco. Y cuando lo pasamos a un concepto mucho más de unidad, pues sí, claro que cambia muchísimo. Claro, claro, sí, porque finalmente la unidad es lo que somos, en verdad, esa conciencia de unidad. Dice Ale, hola chicos, abrazos para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias, Ale, un abrazo hasta Tijuana, con mucho gusto y con mucho cariño. Y también Ale nos dice, la realidad es que no hay bueno ni malo. Es que precisamente eso, ¿no, Azul? Lo que estamos comentando, o sea, al final del día, bueno y malo es un punto de vista, Claro. que puede no ser funcional. Sí, claro. En base a tu situación y al lugar en el que estás. O sea, al final no, o sea, no digo no tengas un criterio, no tengas un juicio, no tengas una opinión, pues es imposible, lo tienes que tener. El tema es cuando quieres imponer ese juicio, ese criterio, cuando asumes que tu verdad es la verdad absoluta. Y entonces ahí es en donde pues se vuelve un conflicto, porque entonces querer imponer ese punto de vista. Para mí esto está mal, entonces si tú lo haces estás mal, pero bueno, pues, pues esa es tu opinión, ¿no? O sea, al final, bueno, para ti está mal, es muy respetable, pero no significa que necesariamente así lo sea, o sea, son perspectivas de acuerdo a la conciencia de cada quien. Marilé, por ejemplo, nos dice, buenas noches, saludos desde Huauchinango, aquí muy cerca de, pues sí, de Cholula, bueno, está en el estado de Puebla. Finalmente. Entonces, pues creo que esos son los temas, o sea, la parte fundamental del tema, o sea, realmente es ese proceso, como nos lo comentan Vero, Ofelia, Ale, Marilé, todo este proceso, ¿no? Claro, claro. De la importancia que tiene la conciencia, o sea, porque si yo no soy consciente, por lo menos de estas primeras capas, ya no digas del alma, del espíritu, de la esencia, ¿no? O sea, ya no vayas tan adentro, o sea, por lo menos ser consciente de lo que crees. Claro. ¿Y cómo eso qué crees? ¿Y cómo lo crees también, no? Sí, y cómo eso se activa claro. en los momentos cuando tú observas algo que va en contra de este sistema de creencias, cuando va en contra de esto que tú llamas bueno y malo, que va en contra de esto que tú percibes como positivo y negativo, y entonces ahí es donde te alteras, pone en peligro tu identidad, tu percepción de lo que yo soy, de ti mismo, y entonces cuando viene todo lo complejo. Y eso además nos lleva a negar aspectos de mí, porque esa es la parte todavía más profunda y más compleja. Cuando yo tengo este juicio, ¿no? Bueno, y esto es malo, pero no porque yo lo concienticé, no porque yo profundicé, no porque yo lo elegí conscientemente, no porque lo heredé, lo creí, ni siquiera lo he reflexionado, evaluado, cuestionado, simplemente lo repito. Pero ¿qué crees? ¿O qué creen? Que algunos de esos aspectos que me han dicho que son malos, que al ser malos, la persona que los tiene, pues se vuelve mala, desde este punto de vista, pues resulta que yo los tengo. Resulta que yo los tengo, pero imagínate, pues está mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, como está mal, soy malo. Y entonces ahí entramos en ese gran conflicto del autojuicio, el gran conflicto en donde empiezo a flagelarme y a hacerme daño y a rechazarme y a desvalorizarme, porque resulta que hay acciones, características, como lo queramos llamar, que yo tengo, gustos, ideas que yo tengo,
y que me han dicho socialmente que están mal. Sí, claro. Sí. Entonces soy malo, por consecuencia. Y entonces me rechazo, y eso nos lleva a un conflicto bien profundo, porque puede derivar hasta en tremendas enfermedades. Sí, claro. Crecer con esa sensación de ser malo y tener esta idea de ser pecador, porque pecar Sí. es errar. Sí, Por claro. eso, decía el Maestro Jesús, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, porque el que esté libre de error, que se atreva a juzgar al otro. ¿Y quién estamos libres de error? Bueno, pero viene todo este proceso en donde yo me rechazo a mí mismo, puedo odiarme a mí mismo. Sí, claro. Y entonces, ¿eso qué hago? Lo proyecto a los demás. Lo proyecto en todas aquellas personas que representen características similares a aquellas que rechazo en mí, y entonces me vuelvo intolerante, me vuelvo fóbico, pero de la gente, Sí. ¿no? Etcétera. Y ahí es donde viene el gran conflicto, ¿no? Sí, creo que Ale, ahí Jaguarcita tiene una opinión. Dice, a veces creo que podemos empezar a ser conscientes de que cada cosa que hagamos traerá una consecuencia buena o no tan buena, agradable o no tan agradable. O sea, lo que yo entiendo es darme cuenta que pues la ley de causa y efecto, ¿no? Claro, claro. Toda acción conlleva una reacción. Entonces, escupes para arriba, te cae a ti. Agredes a alguien, te agredes a ti, ¿no? Sí, y de alguna manera eso, pues es el primero al que va a afectar directamente o indirectamente es a ti. Sí, 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 efectivamente. Lo que pasa es que si lo ponemos en palabras un poco más concretas, desde el concepto de constelaciones familiares, estamos hablando de que cuando nuestra abuelita, en el caso de, no sé, algo tan simple como la menstruación, algo tan natural, ¿cómo era visto por nuestras abuelas como un tabú? Yo he tenido muchas pacientes mayores de 60 años que me dicen que pues no le podían decir nada a su mamá de que ya le había bajado, ya tenían su periodo. ¿Por qué? Porque era algo así como que, uy, ya es tabú, ¿no? O había abuelas que hasta se enojaban, así como que decían, ay, ya estás enferma, ¿no? Este concepto de que era una enfermedad el de tener un periodo, que es algo súper natural en la mujer. Y entonces estas creencias que se vuelven luego estas cuestiones de creencias colectivas, pues nos vienen a nosotras, como a las mujeres, a dar pues, de la torre, por llamarlo así, ¿no? Porque cuando tú creces, imagínense, estamos hablando de personas así como de la edad de mi mamá, ¿no? Luego lo pasamos a mi generación, que ya soy una señora de 50 años. Todavía no. Bueno, me falta un añito. Bueno, ya en este año 2025 cumplo 50 años. Ya estoy en el 5.º piso, chicas. Pero ya nada más faltan 10 meses para eso. Pero bueno, entonces, cuando en mi generación, pues todavía era así visto como que era llevar la toallita a súper escondidas. Yo me acuerdo que iba uno a la tienda y te lo envolvían con periódico, el empaque de las Kotex o de las toallas sanitarias, ¿no? Y ahora yo veo que esta generación ya es así como que hasta el papá va y le compra los Kotex a las hijas, ¿no? O sea, ya ha cambiado muchísimo el concepto y eso se agradece, pero ¿qué creen que está pasando en esta generación? Si no se sana esto desde la raíz, si no se sana esto desde las creencias generacionales, ahorita yo estoy viendo chicas de 20, 30 años con muchos miomas, con muchísimos problemas de que no pueden tener bebés, con problemas de que hormonales, porque hay mucha desvalorización. ¿Y qué pasa? Que ellas lo desconocen. O sea, tal vez dicen, no, pues mi sexualidad yo la veo más natural, veo que mi periodo es algo bonito, es hermoso, pero ¿qué creen? Todavía hay remembranzas ahí, hay todavía creencias ancestrales que me están impidiendo poder darme cuenta que
creencias que me están impidiendo en este momento, en este instante, liberarme de muchas cosas. Claro, como dice Ale, finalmente con eso podemos empezar a abrir nuestra conciencia, claro, observar las consecuencias de nuestros actos. Pues es que ese es un tema bien profundo también, sí, claro. Todos, ¿no? Porque al final del día, imagínense, amigas, imagínate así que si desde el momento en el que tú naces, a ti te dicen que la forma por la cual tú naciste es algo sucio, es algo pecaminoso, está mal, es un error, o sea, tú naces ya con pecado, ya naces con error. Sí. Y entonces, si la sexualidad, por el hecho de existir, por el hecho de ser, ya te genera una sensación de que es algo malo, que es algo sucio, que es algo erróneo o pecaminoso, tú creces y claro, ¿no? Por eso se han ido derribando tabús. Sí, por supuesto. Lo que tú mencionas al final del día es una muestra de que esa chica pues ya está en posibilidad de procrear. Sí. Claro. Entonces, si desde chiquito te han bombardeado y viene de generaciones atrás con información de que todo lo relativo a lo sexual, o no todo, o mucho, es malo, es sucio, pues obviamente tú, que ya estás en posición de, o en posibilidad de, pues te sientes sucia, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, en otros casos similares en relación a los hombres, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, pues te sientes sucia. Entonces, claramente ahí está esa programación y está este tema que te va a generar precisamente una serie de reacciones, y aunque tú no lo sepas, es que ahí está la parte de hacerme consciente. Sí, claro. Yo no lo sé, no soy consciente de esta información, me la han repetido y repetido y repetido y repetido, pero yo no estoy consciente, entonces está en mi sistema de creencias, voy y lo repito, y no solo lo repito, lo vivo. Bueno, ahí es donde necesito hacerme consciente, ahí es en donde necesito observar, que seguramente la idea original está asociada no con la culpa o con el pecado, sino con la conciencia. O sea, ten relaciones sexuales conscientes. Por supuesto. Usa tu sexualidad de manera consciente, o sea, hazte consciente, no solamente de manera instintiva, que es natural, obviamente, pero pásalo a la conciencia. Ese posiblemente era el mensaje original, pero a partir de ahí ha pasado por tantas mentes que ya llega un punto en donde naciste, eres sucia. ¿Por qué? Porque tus papás te procrearon, ¿no? Y entonces, no, es como un teléfono descompuesto, ¿no? De que tantas informaciones y además también es como para, en este tema, ¿no? Que estamos hablando de la sexualidad, es como te privo de algo para controlar lo que tú haces. Entonces, si a la persona le dices que por ende es sucia por sentir atracción o sentir ciertas cosquillitas en la pancita o porque sientes algo diferente que no es lo correcto, entonces ya esto era una forma de controlar para que las mujeres no tuvieran esta cuestión de creatividad, de sensación de ser plenas y pues sí, ¿no? Una cuestión de, y no solamente en las mujeres, ¿no? Porque también en los hombres, que también había todo este rollo de que pues no te toques ahí, que te van a salir pelos y bueno, todo un rollo, ¿no? Hay rarísimo. Entonces, cuando las personas empiezan a liberarse de esto, yo creo que es, y bueno, dejen de liberarse, lo conoces, vienes de dónde procede y cuando puedes tener este trabajo de autoconocimiento, yo creo que es ahí donde empieza el verdadero trabajo de conciencia, como tú decías. Claro, y el tema ahí es que como es algo natural, sí, como claro. es algo que en un principio es instintivo, instinto de supervivencia, lo vas a sentir, probablemente lo vas a hacer. Claro, entonces, por supuesto. Ahí está el problema, que te vas a sentir sucia o sucio, ¿no? En el otro caso. Entonces, ahí es donde esta programación te hace daño, porque si en verdad lo pudieras evitar, bueno, claro. si lo evitas, entonces te vas a reprimir, porque toda esa energía que es natural,
pues la vas a reprimir y entonces eso sí, claro que puede derivar en enfermedades. Sí, Pero sí. si eventualmente no logras evitar el flujo natural de la naturaleza, valga la repetición, ¿qué va a pasar? Que entonces lo vas a hacer y te vas a sentir culpable, te vas a sentir sucio y te vas a sentir Exacto, mal. exacto. Y Sí, entonces sí, ahí es sí. en donde entramos en la clásica, o más que en la clásica, en la reconocida palabra de la sombra, ¿no? Esta sombra en donde Ujú, precisamente guardamos todo aquello que no nos gusta, todo aquello que está mal, todo aquello que ujú, nos hace sentir sucios, indeseados, equivocados, ujú. erróneos, Sí, sí, sí. tache, ¿no? Y ahí lo Sí, vas a guardar, porque sí, existe, sí. porque no vas a poder evitarlo, porque no, vamos, y si logras evitarlo con una profunda fuerza de voluntad Trabajo de y conciencia. literalmente como Sí, hacen, ¿no? Y sí, claro. flagelándote por tener un pensamiento, ya no digas una acción, un pensamiento pecaminoso, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esa energía, toda esa represión, ¿a dónde se va a guardar? Pues ahí, en esa sombra, en esa parte del inconsciente donde escondemos aquello que es malo, que no nos gusta, que está mal, que nos hace indeseables, primera y prioritariamente para nuestros padres y a Sí, partir de ahí para la sociedad y obviamente por ende para nosotros mismos. Entonces todo eso es lo que se genera cuando no hay conciencia, cuando no sí, soy sí. consciente, porque tampoco se trata entonces que salgo y doy rienda suelta, bueno, pues mientras no lastimes ni obligues a nadie, es tu Claro, claro. libre albedrío. Pero si decides no hacerlo, tiene que venir de eso, de una decisión. Y para que haya una decisión, ¿qué tiene que haber? Conciencia, tengo que ser Claro. consciente para poder decidir y decir, pues para mí no tiene nada de malo, Ujú, yo ujú. no veo daño, yo no veo aquí que, insisto, no estoy obligando a nadie, no estoy forzando a nadie, estoy respetando personas que voluntariamente, pues va, ¿no? Pero estas culpas. Ahora, claro, también, ¿por qué podrían estar sembradas estas culpas? Pues para que haya un control, ¿no? Entonces, lo Claro, que en un claro. momento funcionaba, ¿no? Para intentar tener un control de natalidad, por ejemplo, Ujú, ujú. ahora ya se ve, ¿no? De manera infructuosa, porque de todos modos sucede y la natalidad no se ha controlado y lo único que se genera Sí, es culpa, porque de todos modos la gente lo hace. Y estamos hablando de ese tema, ¿no? Porque tú lo tocaste, pero sobre eso cualquier otro tema, claro, la sexualidad es el tema quizás más tabú, pero claro. cualquier otro tema en donde yo me reprimo, donde yo me escondo, lo guardo, no lo quiero ver, lo echo para atrás, no soy consciente de eso, y entonces se proyecta, lo rechazo en los demás, Ujú, odio en el otro lo que odio de mí mismo, por aunque yo no lo supuesto. manifieste porque lo he ocultado, pero está en mí, está escondido en mí, y entonces por eso decíamos hace un rato, viene la intolerancia, la fobia, ¿no? El que eres fóbico, no me refiero solo no a las fobias de a las alturas, sino xenofobia, homofobia, etcétera, ¿sabes? Sí, Cuando ya claro. la fobia un comportamiento. Y nos Sí. saluda Ileana García Ruelas, te saluda Azu, buenas noches Azu, y Hola, Eliana. también buenas noches Saúl, y Fields Ed nos dice excelente tema, porque bueno, pues al final es eso Azu, es precisamente parte de lo que es la conciencia, Sí, el ser claro. consciente de todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, y pues ojalá en el otro tema también me gustaría tratar toda esta parte de que ahora como los jóvenes, o sea, hablábamos de la conciencia, ¿no? Que al principio todo era como escondido, todo era tabú, todo era prohibido, ¿no? Pero ahora estamos en esta otra parte, en esta parte de la sociedad en que todo se sabe, ahora te funean, que es muy fácil que te funeen. Funan. Funan, bueno, funean el lenguaje azul. Bueno, te funan en las redes sociales, en que no puedes ni decir pío porque ya te tomaron una foto mal colocada, en la cual ya te pusieron en un estado en que tú ni siquiera estabas o sea, ni siquiera venía el caso. Entonces ahora ¿En un estado de ebriedad o a qué estado te en refieres? un estado que no debía uno estar. En el estado de Puebla, en el estado En un de... estado o en una posición más bien en la cual no estás bien colocado. Y entonces ahora los jóvenes, ahora estoy viendo eso con muchas personitas de 20, así que
sus 18, 20, así que los 20 años, en que ahora es esta famosa generación de cristal, ¿no? De que ahora hay tanta información, hay demasiada información que ya tiene un ratito que me enteré de esto, pero bueno, que es así como que en todos los colegios, en todas las escuelas, hay páginas en las cuales toman fotografías y las suben a las redes y están diciendo que si fulanita es la más bonita, ¿no? El tipo chismógrafo de nuestra época, bueno, pues ahora imagínense a nivel redes sociales, ¿no? Y no puedes salir de un estatus de estos redes sociales, porque si tú le diste el beso a alguien que no debías darle un beso o que le coqueteaste a quien no deberías de coquetearle, pues ya valiste, porque realmente eres atacado. Sí, atacado, y con esto de que luego todo mundo se oculta con perfiles falsos, pues groserías y ya levantadas de tono en una parte muy fuerte y dices, wow, o sea, si la persona llegara y a ver, dímelo de frente, ¿no? O sea, si piensas esto de mí, dímelo, ¿no? Pero como ahora estamos escondidos en este rollo de que cualquiera puede tener un perfil falso, pues puede informar y maldecir o decir lo que sea, ¿no? Y entonces esa es la otra parte de la conciencia que estábamos hablando, de que si nosotros no tenemos una conciencia de unidad y que todo eso que le estás diciendo a esa persona joven, chica, por perjudicar o porque realmente quieres hacer daño, porque sí hay personas que luego lo dicen, ay, sí, escríbele, porque piensan que es un juego y no se están dando cuenta lo que están haciendo. Creo que ese es un punto bien importante que ojalá lo podamos tratar después, de cómo ahora podemos trabajar, primero en nosotros, por supuesto, porque no podemos cambiar a alguien más, pero cómo nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro metro cuadrado, podemos empezar a hacer este cambio de conciencia, cómo nosotros podemos empezar a trabajar en nosotros mismos, en nosotras mismas, para que no vuelva o no exista esto, porque si nosotros que somos los adultos ven nuestros hijos que, ay, es que la vecina es una tal por cual, o mi mamá, o mi papá, o mi hermano, quien sea, ¿no? Criticamos, juzgamos, claro que ellos lo van a hacer, por supuesto. Entonces, debemos empezar en nosotros, debemos empezar a trabajar en cómo nos expresamos primero hacia nosotros, luego cómo nos expresamos hacia el otro, y si realmente queremos hacer un cambio profundo, pero realmente profundo de conciencia, tenemos que empezar a ver todas estas cosas. Claro, es que ahí hay varios temas, o sea, sí, como dices, es un tema muy profundo. Por ejemplo, lo que dices que hilas, ¿no? La generación de cristal, con lo que podría ser una forma de bullying o de abuso, sí, claro, en este caso escolar. Creo que ahí es donde está precisamente el resultado. O sea, yo creo que hoy en día, en la famosa generación de cristal o las personas de cristal, son el resultado del abuso que existió durante mucho tiempo, precisamente, hablando del caso específico que tocaste de las escuelas, ¿no? Claro. O sea, y ahora se fue al otro extremo, o sea, creo que es una consecuencia natural. Hablábamos al principio del equilibrio, del balance, en donde el universo, pues es equilibrio, es armonía. Entonces, claro, antes había un bullying excesivo, se abusaba, lo que el bullying en español, ¿no? O sea, digo, literalmente sería como torear, ¿no? Pero bueno, si lo adaptamos, pues es como abusar, ¿no? Como Nelson abusador, ¿no? Nelson bully, Nelson abusador. Entonces, claro, antes, pues el gordo, pues se le humillaba, se le lastimaba, el flaco porque era flaco, al alto porque era alto, al chaparro porque era chaparro,
si tenías algún defecto físico, pues era ensañarse contra ese defecto físico, claro. Y entonces parecía como lo normal, lo natural, Sí, y te tenías sí, que aguantar. Y hoy muchos adultos de nuestra edad dicen sí. eso, ¿no? Ay, en nuestra época era y no había problema. Bueno, no había problema para ti, a lo mejor porque a ti no te lo decían, a lo mejor tú eras buleador, pero pregúntale si ese muchacho que creció con sobrepeso o muchacha Claro, creció con traumas, con baja autoestima o sí, sintiéndose sí, rechazado. Entonces ahora es el otro extremo, ahora es, sí, pues ya no puedes decir nada, ¿no? La comedia ya no puede ir a ningún lado casi, porque sí. señalar cualquier aspecto que puede ser señalable, pues ya es pues motivo de, como dices tú, funar o cancelar o como le quieras llamar. Entonces yo creo que es ese equilibrio, o sea, en donde no haya ese abuso, Claro, pero también haya un contexto en sí, donde sí, si no hay una ofensa, pues también se pueda tener una convivencia de un intercambio de ideas y de opiniones que no por eso te lleve a una cancelación inmediata, porque alguien, como bien dices, desde el anonimato de las redes sociales, pues te puede decir, insultar, refrescártela, lo que sea, y pues sabrá Dios quién es ese individuo, ¿no? Aquí, sí, por claro. ejemplo, nuestros seguidores, pues como Ale, como Leslie, pues la mayoría tienen nombre, tienen foto, ¿no? Claro, Y claro. algunos pues hasta los conocemos, ¿no? En persona, como el caso de Marilé, que el otro día estaba pensando, Marilé, ah, claro, pues es nuestra amiga que nos leyó, ¿te acuerdas? Una vez que fuimos ahí en La Juárez. Ah, ya, sí, es Ahí un cierto. saludo para Marilé, que sí, es que aquí es Marilé. Bueno, entonces el punto es que, claro, aquí no hay ese anonimato, pero sí, efectivamente, hay Sí, claro. lugares donde pues, pones cualquier foto, cualquier nombre inventado, ¿no? Y agarras y con una mano en la cintura empiezas a... Obviamente es tener ese criterio, ¿no? Pero es verdad, o sea, creo que al final son los extremos y Exacto. la búsqueda tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver precisamente con la conciencia, no nada más ensañarme contra la otra persona porque es diferente o Sí, porque claro. puede o porque al Sí, ensañarme a mí me hace sentir mejor, que ese sí. es el ego, o sea, cuando yo te insulto, yo te ofendo, muestro superioridad y entonces me siento mejor conmigo mismo, porque seguramente si no en la escuela, en el trabajo, en mi casa, alguien ha hecho lo mismo conmigo y es mi forma de descargar. Entonces es un tema, como dices, bien profundo, Muy que profundo. requiere tu propio análisis. Dice Leslie Altalo, que René Descartes decía, pienso, luego existo. Creo que esto aplica a la conciencia, como soy consciente, Efectivamente. luego existo. Es decir, a partir de que reconozco mi propia conciencia, reconozco las diferentes conciencias y a su vez puedo reconocer mi pertenencia a una conciencia mayor o colectiva, o sea, cuando puedo desarrollar esa conciencia de unidad, cuando me puedo observar a mí mismo, Claro. cuando me puedo observar desde mis componentes, cuando puedo observar mis miedos, mis Sí, sí, sí. traumas, mis conflictos, mis enojos, mis carencias y también obviamente mis virtudes. Sí, Y claro, entonces claro. puedo ser efectivamente empático con la otra Sí. persona, que es otro ser humano, que también tiene carencias, virtudes, traumas, miedos Sí. y todo, ¿no? Generalmente estamos tan ensimismados que creemos que todo gira en torno a nosotros, por eso es el egocentrismo. Pero en realidad lo que tú vives, también lo vive el otro y también lo vive el otro, cada uno desde su perspectiva, desde el lugar, desde su posición, pero al final del día también es un ser humano que está sufriendo o que está disfrutando dependiendo como tú. Entonces ahí entiendes esa comunidad o esa unión. También nos dice Ale, Jaguarcita. Ale Jaguarcita Rubio, fíjate que eso es bien importante porque a veces no hacemos conciencia de lo mucho que marcan las palabras, los Exactamente. actos, como el hablar mal de alguien, el tratar de ser gracioso y terminar haciendo daño. Claro, o sea, yo me quiero lucir y todos lo hemos hecho, o sea, no es como que Claro, por llegamos, ¿no?, supuesto. a juzgar o a calificar, pero Sí, sí. nos hemos tratado de hacer conscientes Sí, claro. para poder transformar o transmutar o Sí. corregir ese tipo de Sí, actividades sí, sí. y no caer en eso, porque lo hemos hecho, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y Por supuesto. conforme más inconscientes éramos, pues más lo hacíamos, ¿no? Y a veces te Sí, llegaba la culpa, y a veces te llegaba el chin, ya la regué, y si estabas desarrollando cierta humildad,
A lo mejor ibas y te disculpabas o te disculpas hoy en día, claro. pero si no, ¿no? Si tienes el orgullo, pues ¿qué haces? No, pues yo no fui, fue él empezó, etcétera, ¿no? Y Sí, entonces claro. ahí es donde se requiere precisamente la conciencia. Por aquí dice, déjame ponerle acá, porque ese no lo estoy viendo de este lado, pero aquí sí puedo ver el comentario, dice Carmen González, hola, buenas noches. Yo creo que definitivamente ser consciente es el autoconocimiento de manera física, material y espiritualmente. Por ejemplo, ser consciente de nuestras limitaciones. Si no puedo lanzarme de un paracaídas, pues no lo hago. Si no puedo materialmente comprar un auto en este momento, no lo hago. Y ser consciente que puedo llegar a determinada acción, llegar a un equilibrio. Saludos y bendiciones. Gracias, igual un abrazo. Gracias, tía. También muchas bendiciones. Definitivamente, o sea, imagínate cuando viene, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? El consumismo. Uy, ¿no? Ese es otro tema bien fuerte que también podríamos platicar. Como dice, les informes mi tía, como dice mi tía, efectivamente, o sea, no tengo 200,000 pesos para comprarme un coche, pero como estoy programado, ¿no? A que si me compro tal coche soy mejor. Claro, ¿no? claro. He relacionado mi autoestima, mi identidad con lo que poseo, o sea, el clásico tema de no soy lo que soy, sino soy lo que tengo. Sí, entonces, claro, para hacer más tengo que tener más, pero no lo puedo pagar, ¿no? O sea, no, mi trabajo, lo que sea, no me alcanza. Pero como tengo que tenerlo, como dice, no tengo que tenerlo, entonces, ¿qué sucede? Pues que ya estoy ahí endrogándome, que ya estoy ahí sacando el crédito, pero luego ya no lo puedo pagar y luego viene un rollo. ¿Por qué? Pues por querer agradar, por querer ser aceptado por esta sociedad que al final te impone ciertas condiciones, pero en el fondo pues realmente ni le importa, ¿no? O sea, en el fondo, o sea, esa parte de querer agradar tanto al otro, cuando al final del día el otro está en su propio conflicto de autovaloración, ¿no? Está en su rollo, de autoconocimiento, si lo está, o en su propio proceso de autojuicio, ¿no? Así que autoconocimiento en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues solo juzgándome y flagelándome y reaccionando, y ya no me alcanza solo para mí, sino juzgando a los demás, porque al final del día estoy en esa posición de juez, ¿no? Sí, efectivamente. No, es que esto de la conciencia realmente es un tema muy, muy profundo, de que pues nos podríamos pasar horas y horas platicando, porque cada persona va a tener un criterio, va a tener una vivencia, cada persona va a ser y lo va a tomar desde muchos parámetros, porque hay personas que lo pueden tomar desde la parte más superficial, o desde la parte más profunda o espiritualmente hablando, de cómo yo quiero o cómo deseo tener mi entorno, ¿no? Si yo quiero realmente tener un entorno amoroso, un entorno agradable, equilibrado, pues, ¿qué estoy haciendo conmigo misma para empezar, ¿no? ¿Cómo me trato a mí? ¿Cómo yo misma me doy autovalía? ¿Cómo yo misma creo en mí? O me estoy diciendo, ¿no? Como pues antes era de que, no, pues si las mujeres no eran las perfectas mujeres amas de casa, pues a las que se les criticaba eran las mujeres, ¿no? No era el hombre, sino a la mujer, ¿no? Que, uy, esta señora floja, que no hizo el quehacer y aunque la señora estuviera trabajando y el esposo le tocaba limpiar, ¿y a quién juzgaban? A la mujer, ¿no? Entonces, hasta la parte más, más sutil, que es el espíritu, que es cómo yo trabajo en mí y cómo yo me estoy dando y qué es lo que quiero aportar como yo como semillita, como lucecita de este gran universo que somos todo este planeta, y cómo yo me estoy sanando para que esta semillita, para que esto que hago en mí lo pueda proyectar en el otro. ¿Cuántas veces con una sola sonrisa, con que tú le des una palabra de aliento, una palabra de te entiendo, o hasta como tú decías hace rato, ¿no? Un perdón, no lo hice a propósito, puede cambiar todo un sistema familiar. Exactamente, Azucí, qué tema tan interesante, como dice Ale, híjole, eso de ser lo que tengo, cómo nos mete en líos, tardé mucho en poder cambiarme en mí esa parte, exactamente,
ser lo que tengo, ser lo que soy, y para ser lo que soy, pues necesito conocerme, necesito ir hacia adentro, y ser lo que tengo, pues es más fácil, ¿no? Pues simplemente digo, fácil entre comillas, pues se requiere Sí, claro, recursos financieros, ¿verdad? Pero bueno, sí. pero es hasta cierto punto más fácil ir hacia afuera, como dicen, y tratar de conquistar el mundo, a ir hacia adentro y conquistarte a ti mismo, que esa es la parte Exactamente. más importante del proceso de ser, de hacerme consciente. Pues ya pasamos más de la hora, ya vamos 1 hora y casi 10 minutos. No, ya nos emocionamos. Ya nos emocionamos, ya es tiempo pues de despedirnos, de agradecer a todas las personas que ingresaron, que compartieron su punto de vista, que al final pues todos los puntos de vista son válidos, son respetables, y bueno, cuando se dan desde esa idea de compartir, ¿no? Esa idea de dar de sí mismo, pues ayuda porque nos genera esta conciencia, nos ayuda a compartir esta gran conciencia de unidad que es lo que somos en verdad. Y pues para aquellos que nos escuchen o nos vean ya de manera grabada, pues también pueden dejar su comentario o enviarnos algún comentario. Estaremos compartiendo en futuras transmisiones, en nuestro futuro podcast. Azu, pues ya nos despedimos. ¿Con qué quieres cerrar el programa del día de hoy? Pues yo cierro antes de que digan las últimas palabras. Me encantaría que si algún tema les interesa, algo que quieran que nosotros desarrollemos, platiquemos aquí en este espacio, nos lo pueden decir. Ahora sí que para las personas que nos escuchen en nuestro podcast o en alguna retransmisión, cuál es el tema que les gustaría que platiquemos, y con mucho gusto Saúl y yo lo vamos a desarrollar y lo trabajaremos y lo haremos para que sea con palabras mucho más fáciles, porque a veces hay conceptos tan profundos, y que lo que me encanta de Saúl, y la verdad yo le admiro mucho, es que Saúl hace que todo sea mucho más fácil, más digerible. Él hace conceptos así que son así como que muy, que los vemos demasiado complicados, los hace súper fáciles, y eso a mí por eso es una de las cosas de una de las tantas, claro, ¿verdad? Que me agrada de Saúl, que cómo hace muy sencillo, o cómo hace que te caigan 20, que a mí también era así como que, o ver algo que no lo había visto desde ese punto de vista, y entonces eso a mí digo, wow, no lo había visto desde ahí, ¿no? Y entonces te llega y te ayuda a la reflexión. Entonces, si quieren y gustan, los temas que gusten que platiquemos en este espacio, con muchísimo gusto. Y para cerrar, pues agradezco mucho, y pues nuevamente vamos a estar aquí dando mucha lata. Vamos a estar tratando temas no solamente espirituales, sino temas desde mi mirada, que es el de constelaciones familiares, el desde todo lo que es el trabajo de abuelos, lo que es los toltecas, los mayas, todo lo que es toda esta cosmovisión prehispánica, que es en lo que yo ahorita he estado estudiando bastante, sin dejar a un lado, por supuesto, lo que antes trabajaba, que es el Reiki, lo que soy terapeuta transpersonal, y pues lo voy a seguir viendo desde esta mirada. Y entonces, pues es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, y que pues estemos dando este pequeño granito de arena, pues para poder dar más información y poder seguir ayudando a esta expansión de la conciencia. Sí, bueno, pues gracias por la flor, igualmente, también, gracias por todo lo que nos compartes. Dice Ale, muchas gracias chicos, un placer escucharlos y verlos, abracitos. Pues es que así es, o sea, al final del día cada quien comparte desde su conocimiento, desde sus creencias, desde su punto de vista, ¿no? Tú pues lo haces desde este acervo que es el que a ti te gusta, lo que tú manejas, y pues cada quien, no solo los que compartimos, sino los que comentan, pues cada quien lo hace desde su perspectiva, ¿no? Yo los invito también a que busquen, digo, no está muy difícil buscarlo porque está en todas mis publicaciones, el enlace para mi libro, el libro Yo Soy, el Verbo Prohibido, donde precisamente busco ese camino del quién soy quién soy en verdad. Bueno, pues no sé si llegar a ese punto tan profundo, pero al menos hacer una excavación, una investigación, y esa búsqueda de desarrollo espiritual, con vivencias, con experiencias, desde mi nacimiento, desde cosas que hemos vivido con ácido, en fin,
y este compartir desde mi propia experiencia, pues es lo que les doy, lo que les comparto en este libro, que pueden encontrar los enlaces pues a Amazon principalmente. Un tiempo he estado en Amazon, un tiempo he estado en otras tiendas en línea, ya saben que hay varias, Google Books, etcétera. Pero bueno, ahorita justo cuando hacemos este programa está en Amazon. Pueden entrar a Amazon y buscar Yo Soy el Verbo Prohibido. Lo pueden tener de manera física, ¿no? Pasta blanda. O si les es más fácil, pues lo pueden obtener de manera electrónica con el famoso ebook. Pues lo pueden leer en su celular o en su computadora, en su tablet, obviamente si tienen el Kindle, pues también ahí, o donde lo quieran leer, y con mucho gusto ahí pues pueden adquirir este libro. Obviamente también todo lo que compartimos, como dice Azu, ella como terapeuta transpersonal, consteladora, todas las actividades que ella realiza, pueden solicitar una sesión, porque al final del día ese es el proceso de desarrollar la conciencia, hacerme consciente, pues tener un espejo, que es lo que hace el acompañador, sea terapeuta, coach, psicólogo, lo que sea, cualquiera que sea su especialidad de desarrollo personal. Al final del día es un espejo, ¿no? Tarot, los oráculos, lo que sea, son espejos que nos ayudan precisamente a observarlo para hacerme consciente, y entonces desde esa conciencia poder sanar los aspectos que requiero sanar. Ahí está la información, nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje interno, y con mucho gusto podemos ayudarlos en este proceso. Así que muchas gracias, Azu, nos vemos en la próxima transmisión, que será la próxima semana. Claro que sí, muchísimas gracias, es un placer estar aquí y espero que nos encontremos el próximo jueves a las 8:30 o después de las 8:30. A partir, como siempre les decimos, entren a partir, pero yo digo que más tarde, como más cerca de las 9. Ok, a las 9 de la noche. Ahorita, por ejemplo, hay alguien que nos decía, es que no está la transmisión, lo que pasa es que empezamos a transmitir. Sí. Hay Leslie, Vero, me parece que estaban comentando, empezamos a transmitir y se cortó la transmisión, entonces tuvimos que salir, volver a entrar y hacer todo un rollo para cambiar, y ya saben, todas las cosas técnicas, y ya fue que volvimos a entrar. Entonces, así es, Azu, muchas gracias. Por ahí estaba hace un rato, no sé si sigue ahí Ofelia, que si mal no recuerdo está en California, entonces pues mandamos, me imagino que Ofelia, espero que estés bien, que no le tocó, porque creo que no vive ella específicamente en Los Ángeles, o no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé, pero me recuerda esa parte, ¿no? Mandamos muchas bendiciones, porque hay mucha gente que nos sigue en Estados Unidos, tenemos tanto seguidores como pacientes, como alumnos que nos siguen en Estados Unidos, y específicamente, pues en Los Ángeles pues, hay mucha gente, muchos mexicanos, muchos latinos, pues un abrazo y nuestras oraciones, bendiciones en este proceso tan complejo, ¿no? Que están viviendo, y pues la mejor de las vibras para todos ustedes. Sí, luz y más luz para que pues, todo el proceso que están viviendo ahí de transformación, pues es una transformación muy fuerte, porque es el abuelo fuego, y el abuelo fuego siempre es transmutación, ¿no? Para algo mejor, pero pues cuando el abuelo fuego necesita alimento, híjole, sí, puede ser muy devastador, ¿no? Pero pues esperemos que sea pues para el bien de todas las personas, y que pues nuestras oraciones, nuestra mayor vibra para que pues eso sea mucho más, pues que se sane esa zona. Así es, y Ofelia dice, sí, vivo en Los Ángeles, pues muchas bendiciones para ti, Ofelia, pues para toda la gente que está por allá. Además, Ofelia ya me compró un libro, Ofelia, entonces, pues gracias. Sí. Y pues muchas bendiciones para ustedes, y pues con eso nos despedimos, por supuesto, pues con la mejor de las vibras, ¿no? Dice Ofelia que están bien, y pues eso es lo importante, ¿no? Tener bueno, fe, y qué bueno, y pues sí, nos da mucho gusto que estés bien, Ofelia, y que pues estén bien, y pues bendiciones para todos los que están en este proceso. Así que gracias, Azu, buenas noches. Muy buenas noches, y nos estamos viendo para la próxima semana. O buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que nos vean. Y me despido invitándolas a que sean tan conscientes de ustedes mismas, que la luz de su conciencia ilumine su oscuridad. Hasta la próxima. Gracias por su atención.